Hola, hola. Bueno, para quien no me conozcáis, mi nombre es Mónica Solvas, me dedico al liderazgo personal desde la metafísica, Metaliderazgo hace Lotus. Así que hoy voy a hablar de ese crecimiento personal que se da cuando una persona trasciende. Porque al igual que tenemos un aprendizaje cuando vivimos, el proceso de trascender también es un aprendizaje. Imaginaros, ¿no? Que todas las personas pues tenemos un camino con un proyecto que hemos pactado desde otra dimensión, ¿no? Y eso pues también incluye el proceso de trascender. Esto, si lo utilizamos a nivel familiar, ¿vale? Ese árbol, si nosotros somos capaces ya de entender que toda la transición de la familia nos afecta a nivel de liderazgo personal, de responsabilidad, porque tenemos que aprender a vivir la vida a nuestra manera y eso conlleva pues a romper cadenas y a superar situaciones y no queremos repetir patrones y para eso trabajamos muchas cosas. Pues el proceso de trascender también incluye esa parte, pero hasta ahora no estábamos preparados y no lo entendíamos así. Entonces, yo quiero hoy explicarte, porque yo había propuesto un Zoom, que no sé si lo haré, pero bueno, no sé si lo haré porque no hay gente suficiente, pero yo quiero explicar por qué le doy importancia a esto y creo que es importante para el liderazgo personal. Básicamente porque nosotros como a nivel familia aprendimos mucho del proceso de trascender de mi primera abuela, bueno, de mi abuela Josefa que murió la primera, y este año hemos acompañado con toda esa experiencia que nos dio mi abuela Josefa, pues a acompañar a mami Lola que falleció este verano. Entonces, en ambos casos han sido procesos completamente diferentes, pero mi abuela, que hace 3 años prácticamente que falleció, creo que ya son 3 años, nos enseñó a lidiar con el bajo astral. Sí, sí, o sea, yo quiero que os imaginéis la típica yayica matriarca chiquitita que cuando se sentaba en la cama yo decía, ya está, vamos a tener bronca. O sea, que está todo bien cuando se siguen sus normas, pero que le cuesta muchísimo entender las normas de los demás. Entonces era muy metiche. Ya, perdóname, pero era lo que era. O sea, que la típica que te decía cómo tenías que vivir tu vida, ¿no? Entonces, claro, esa manera de funcionar, pues eso también se aprende a trascender, porque el proceso de trascender también es un proceso de desapego. Imaginaros que esta mujer tenía un cáncer, ella iba haciendo su proceso, con ese proceso que eso conlleva todo lo que conlleva la familia. Imaginaros que el trascender ya le costó, pero cuando todo el mundo pensaba bueno, que ella ya había fallecido y lo que quieres pensar es que ella está viajando ya y va a ver su cuarta y quinta dimensión y se ha ido a la luz y lo que quieres pensar, ¿no? Bueno, pues os tengo que decir que este caso no fue así. Aquí aprendimos que ese era también un aprendizaje que nos brindaba toda la familia, que ese aprendizaje iba a servirme mucho a mí porque iba a dejar de temer el bajo astral, porque hay que entender que el bajo astral no todos son malos, hay gente que no sabe ni siquiera que ha fallecido, hay personas que como ella, ¿no? Se sienten apegadas a la familia, entonces quería asegurarse de que todo el mundo supiese lo que tenía que hacer mientras ella no estaba. Entonces tenía 3 hijos, uno nada conectado con su espiritualidad, nada conectado, otro en otro nivel y el otro en otro nivel, ¿no? Imaginaros ese proceso. Entonces, explico esto porque tenemos que empezar a entender que la vida no es solo lo que quiero ver y lo que me gustaría ver, sino es lo que aprendo en todo momento. Y es que es profundamente importante que si yo apuesto por mí, lo haga desde la multidimensionalidad, si estoy en este término. Y cuarta dimensión es ese camino hacia la luz. La quinta dimensión es cuando traspasas eso, que haces tu recopilación, mirar para atrás y decidir si has hecho lo que tú pensaste que ibas a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo os podéis imaginar que se vive un proceso así? ¿Y cómo tenemos que aprender a leer eso? Porque si nos paramos a mirar, las muertes de las personas tienen mucho que ver en cómo han vivido y de qué manera. Y si no acompañamos a esas personas a trascender,
esa almita se queda vagando, enganchada o lo que sea, cada vez más desconectada. Y tengo que decir que eso a nosotros también nos afecta. Y nos afecta mucho, porque el crecimiento, sabéis que a estas alturas ya nos hemos dado que hay fechas en las que se trasciende y se nace a la misma vez, ¿no? Que hay fechas que dices, ay, fulanito ha nacido, cuando menganito ha muerto, y qué curioso. Bueno, pues ese aprendizaje, ese bagaje también hay que leerlo. Y hay que leerlo porque el proceso de trascender de esa persona nos hizo crecer a todos los demás. Entonces quería decir que esa información se requería. Quiero que imaginéis a esa persona que está intentando decirle al hijo cómo vivir después de haber trascendido. Y que a mí se me presentaba en sueños y me decía, tienes que hablar con fulanito. Y yo le decía, pues yo no voy a hablar con fulanito, ya le pueden montar la discoteca en su casa, ¿no? Y mi padre, que estaba el pobre ahí, me iba diciendo, tu abuela se ha vuelto a pasar, y a encender las luces. Y el otro, que tenía una vecina que era medium, estaba alucinado, en pleno ataque de pánico, porque la vecina le dijo que llevaba a su madre a cuestas. ¿Os podéis imaginar todo ese proceso, cómo se vivió de mal? Pero al final fue bonito poder ver trascender. Tengo que deciros que aprendí mucho también porque mi abuela no quería irse, quería que todo el mundo la escuchara y tal. Y tuvo que venir mi abuelo a ayudarla a trascender. Todo esto es un aprendizaje que si nosotros podemos ayudar a nuestros seres queridos a trascender de una manera amorosa, que se puede hacer, y que eso no se nos enseña, que tú pudiéndole dar golpes en la frente, haciéndole consciencia, puedes acompañar eso. Que hay mitos como que enciendas velas o no enciendas velas, que también viene de lo arcaico y que, bueno, aquí habría que ponerle también información al tema. Tendríamos una mejor relación con nuestros ancestros, con nuestro árbol, con nuestra familia, y podríamos acompañar a esos seres que no avanzan porque no se desapegan de una casa, no avanzan porque no se desapegan de un hijo, no avanzan porque tienen sus movidas, porque el nivel de conciencia en el que te mueres es exactamente el mismo en el que viviste y no sabes cómo hacerlo. Entonces, el que cree que se va a ir al infierno, se va a ir al infierno. El que cree que se va a ir al cielo, va a ver el cielo. El que cree que verá... No lo sé. Pero eso es importante, que las personas espirituales empecemos a tomar conciencia de eso. Porque te puedes tirar muchos años trabajando en ti, pero es que a lo mejor te está frenando en tu crecimiento personal la forma de trascender y la carga que mueve esta situación en una familia. Entonces, por eso decidí explicar poco a poco y pensé que era mucho más fácil a través de un Zoom, pero parece ser que no. Pero los guías me decían, sigue explicando y sigue contando. Hoy os he contado la parte de el bajo astral. Para que empezamos a humanizar el bajo astral. No estoy diciendo que todos los bajos astrales sean estos, no. Pero a veces tenemos la costumbre de querer ayudar a las personas, pero cuando trascienden es, ay, tienes a alguien en tu casa que está vibrando muy bajo. Y a lo mejor es que la persona que tú vibras bajo y la tienes en tu casa es tu madre o es tu abuela. Entonces, eso también forma parte de la espiritualidad. El mandarles luz, el poderles decir, tienes que trascender, es que aquí no está tu lugar. Eso también forma parte de la espiritualidad, pero no gusta y sí se necesita, porque el crecimiento personal nos pide ese nivel de conciencia. Entramos a la 5D y quiere decir que cuarta, quinta dimensión se está viviendo en el plano físico también. Y si se está viviendo esto es porque esa información también se va a requerir. Entonces, quería explicaros esta historia para que supieseis que en mi caso, mi aprendizaje con mi abuela en el punto de trascender fue aprender a ver el bajo astral con otros ojos. No todos son buenos, no todos están perdidos, eso es cierto. Pero si lo dejas de temer, tienes mucho ganado. Te mando un beso enorme y nos vemos próximamente.